¿Alguna vez te has preguntado si las batallas en la Fórmula 1 solo se libran en la pista? Después del Gran Premio de Canadá, la respuesta es un rotundo no. La Fórmula 1 es mucho más que velocidad. Es un campo de batalla psicológico donde las palabras pueden ser tan potentes como un motor de 1000 caballos. En Montreal, Toto Wolff, el jefe de Mercedes, lanzó un misil verbal que ha sacudido los cimientos de la categoría. ¿Fue un ataque justificado o un movimiento maestro para desestabilizar a sus rivales? Prepárense, porque esto es la Fórmula 1 en su estado más puro: drama, intriga y declaraciones que valen oro. El Gran Premio de Canadá nos dejó un espectáculo digno de cualquier guión de Hollywood. Lluvia, estrategia, adelantamientos al límite y, al final, una polémica que encendió el paddock mucho después de que se bajara la bandera a cuadros. Todo comenzó con una protesta formal de Red Bull contra George Russell, el talentoso piloto de Mercedes. La acusación principal era una supuesta conducción errática durante un momento clave de la carrera, una maniobra que, según los de Milton Keynes, buscaba forzar a Max Verstappen a un adelantamiento arriesgado. Además, Red Bull alegó que Russell había manipulado la percepción de los comisarios mencionando el incidente por radio, como si estuviera tramando una especie de montaje. ¿En serio? ¿Un piloto en medio de una carrera a más de 300 km/h pensando en cómo montar un complot por radio? Parece más una escena de una película de espías que la realidad de la Fórmula 1. La segunda parte de la protesta fue aún más inverosímil. Red Bull argumentó que Russell había dejado más de 10 coches de distancia con respecto al coche de seguridad durante varias vueltas, lo que en teoría infringe el reglamento. Sin embargo, Mercedes tardó menos que un cambio de neumáticos en desmantelar esta acusación. Los datos telemétricos demostraron que Russell simplemente seguía los tiempos delta indicados en su volante y que la distancia se debía a que el propio coche de seguridad aceleró en algunos tramos. Un ups de manual, como si se hubieran dado cuenta de que el argumento no aguantaba ni medio minuto de análisis técnico. Red Bull retiró esta parte de la protesta casi tan rápido como la presentó. Fue un movimiento que, más que buscar justicia, parecía un intento desesperado de sembrar dudas tras una derrota. Porque sí, en Canadá, Verstappen no pudo con Russell, ni en ritmo ni en estrategia. Y eso, para un equipo acostumbrado a la victoria, duele. Pero el verdadero terremoto llegó con la respuesta de Toto Wolff. En un paddock donde las declaraciones suelen ser calculadas y los silencios diplomáticos, Wolff soltó una frase que pasará a la historia. Me parece mezquino y propio de un equipo mediocre hacer esto. En vez de respetar la victoria, prefieren montar un show fuera de la pista. No saben perder y tienen que intentar destacar de alguna manera, aunque sea con quejas ridículas. ¡Boom! No fue una respuesta, fue un misil tierra-aire. Wolff no solo defendió a Russell con uñas y dientes, sino que desmontó la actitud de Red Bull con una frase afilada como un alerón de clasificación: mezquino, mediocre, ridículo. 3 palabras que rara vez se pronuncian juntas en la Fórmula 1, y mucho menos dirigidas al equipo dominante de las últimas temporadas. Testigos afirman que Wolff lanzó el comentario con su clásica media sonrisa sarcástica, esa que mezcla el desdén con una pizca de satisfacción, mientras se servía un café expreso. Un mic drop, pero en traje de 3 piezas. El impacto de las palabras de Wolff se magnificó porque Mercedes ha estado bajo el ojo del huracán durante varias temporadas. Cuestionado, presionado y, en ocasiones, minimizado, Toto ha visto cómo su equipo luchaba por volver a la cima. Pero ahora, con Russell firmando una victoria sólida y Hamilton recuperando el ritmo, Wolff ha vuelto a su salsa. Y como buen estratega, no dejó pasar la oportunidad de responder con dureza cuando sintió que la victoria había sido injustamente empañada. La frase "no saben perder" fue especialmente potente. En la Fórmula 1, eso es equivalente a tocarle el ego a un campeón. Red Bull, con su historial de éxito reciente, no está acostumbrado a quedarse sin argumentos. Pero cuando esto sucede, como en Canadá, recurre a estas maniobras de despacho que, según Wolff, restan más de lo que suman. Porque una cosa es luchar en pista y otra muy distinta es intentar ganar con papeleo después de haber sido superado con estrategia y pilotaje puro. George Russell, el protagonista de toda esta polémica, se lo tomó con filosofía y una ironía digna de un caballero británico. Mientras en Red Bull agitaban papeles, Russell apareció con una sonrisa intacta y un temple inquebrantable. Que me dejen disfrutar de mi victoria fue su comienzo, sencillo pero firme. Luego subió el tono. Conducir erráticamente fue defensa inteligente. Si eso les molesta, quizá deban revisar cómo adelantan. Russell transformó la crítica en un contraataque estratégico. Lo que Red Bull presentó como una trampa, él lo recodificó como lo que realmente fue: una defensa legal, agresiva y muy bien ejecutada. Porque en la Fórmula 1, la línea entre lo legal y lo polémico es finísima, pero existe, y Russell, con un pilotaje quirúrgico, no la cruzó en ningún momento. Y por si fuera poco, George remató con una joya que desmontó la protesta con más humor que agresividad, candidata a meme del año. Lo próximo será que me acusen de frenar en la ducha para ahorrar agua. Con esa frase, Russell pasó del piloto cerebral al maestro del sarcasmo, haciendo que la protesta entera pareciera aún más absurda.
La frase no solo hizo reír a media sala de prensa, sino que marcó un antes y un después en la narrativa del fin de semana. De repente, lo que parecía una polémica se convirtió en un sketch, y Red Bull quedó más cerca de un episodio de Drive to Survive que de una protesta seria ante la FIA. Russell no solo ganó en Montreal, también ganó el post-carrera, demostrando que sabe manejar los neumáticos y los micrófonos con la misma soltura. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que a primera vista parecía una simple protesta técnica esconde una verdad mucho más profunda. Según varias fuentes bien conectadas dentro del paddock, lo que realmente detonó el malestar de Red Bull no fue tanto la maniobra de Russell, ni los radios, ni la distancia con el coche de seguridad. Fue otra cosa, el ritmo de Mercedes. Lo que vimos en el circuito Gilles Villeneuve no fue un accidente ni una carrera caótica donde la suerte fue clave. Fue un aviso. Un Mercedes competitivo, rápido, con una estrategia firme y, sobre todo, un coche que, por primera vez en mucho tiempo, parecía capaz de luchar cuerpo a cuerpo contra Red Bull. Y eso, como era de esperar, no sentó nada bien a Max Verstappen. Se rumorea que Verstappen estaba visiblemente molesto durante el último tercio de la carrera, especialmente cuando se dio cuenta de que el adelantamiento a Russell no solo no era sencillo, sino que cada intento podía comprometer su propio resultado. Acostumbrado a correr con un margen cómodo o directamente abrumador, empezó a frustrarse al notar que, por fin, alguien lo incomodaba en igualdad de condiciones. Una fuente interna vinculada a un equipo rival reveló que Max dijo por radio algo como «No me gusta cómo va esto», justo antes de ordenar a Red Bull que analizaran todo lo que hizo Russell. Esa frase, breve pero cargada de significado, muestra un estado mental nuevo en Verstappen, la incomodidad ante lo desconocido. Max ha tenido muy pocos momentos de verdadera presión en las últimas 2 temporadas. Pero en Canadá, eso cambió. El regreso de Mercedes al protagonismo descolocó al campeón. Y la reacción no fue del todo deportiva, sino más bien táctica, defensiva y algo precipitada. En lugar de digerir la derrota parcial, el instinto fue buscar irregularidades en el rival, escarbar maniobras, reinterpretar datos. Como si, al no poder explicar la velocidad del Mercedes en pista, lo único que quedaba era buscarle las cosquillas por fuera. Y eso, amigos, es lo más revelador de toda esta historia. No es tanto si Russell frenó 2 décimas antes o si dejó 11 coches de espacio en vez de 10. Es que por primera vez en mucho tiempo, Red Bull se sintió vulnerable. Y cuando el que manda se siente amenazado, las protestas llegan no por convicción, sino por instinto de supervivencia. Así que sí, puede que esta protesta termine en nada, archivada en los informes post-carrera como una anécdota, pero su verdadero valor es simbólico. Es una alerta silenciosa de que Mercedes vuelve a ser un problema real. Y si eso es cierto, agárrense para lo que viene, porque si Verstappen ya está incómodo ahora, imaginen cómo reaccionará cuando tenga que pelear rueda a rueda cada domingo. El dominio no muere con una derrota, muere cuando deja de dar miedo. Y Canadá, amigos, ha cambiado muchas cosas. El Gran Premio de Canadá puede marcar un auténtico antes y un después en esta temporada que promete dar guerra hasta la última curva. No hablamos solo de la victoria de George Russell, que por sí sola ya es una noticia para subrayar, sino de la atmósfera que ha vuelto a instaurarse en el paddock. La tensión entre Mercedes y Red Bull ha regresado con fuerza, recuperando esos niveles de rivalidad que recordamos de 2021, cuando cada adelantamiento, cada vuelta y cada radio era una batalla a vida o muerte. Las declaraciones picantes, el sarcasmo que se ha colado en cada rueda de prensa, las protestas que más parecen guiones de teatro que quejas legítimas. Todo eso nos está diciendo que lo que viene no va a ser un simple juego de velocidades y estrategias, sino un auténtico duelo psicológico, una guerra fría con gasolina de alto octanaje. La Fórmula 1 vuelve a ser ese espectáculo explosivo en el que cada detalle, dentro y fuera de la pista, cuenta para definir quién se lleva la corona. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres Team Russell, apoyando la frescura y la habilidad de un piloto que parece estar alcanzando su mejor momento? ¿O te inclinas por Team Max, defendiendo la experiencia, el carisma y la determinación de un campeón que no está dispuesto a ceder ni un centímetro sin dar batalla? Sea cual sea tu preferencia, lo cierto es que este campeonato ya no es solo una cuestión de coches rápidos o estrategias perfectas, sino también una lucha de egos tan afilados como los alerones delanteros que surcan las pistas. Si eres un verdadero amante de la Fórmula 1, de las noticias que te mantienen al borde del asiento, de las curiosidades que solo el paddock puede ofrecer, entonces este es tu canal. En definitiva, la Fórmula 1 se está convirtiendo en algo más que una competición deportiva. Es un drama con todas las letras, un thriller con giros inesperados y protagonistas dispuestos a todo para salir victoriosos. Y nosotros, desde aquí, en Crónicas del Paddock F1, tenemos el privilegio de contar cada capítulo, de analizar cada polémica y de traer toda la sal y pimienta que un fan del deporte merece. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día con estas noticias picantes que envuelven a la Fórmula 1, si no quieres perderte ni una sola polémica, ni una declaración cargada de sarcasmo, ni los momentos que marcan tendencia en el paddock, suscríbete ahora a Crónicas del